Capítulo 37 con Gianni Cosuol. Es dueño de una de las autopartistas más grandes del país, Cosuol. Pero me gustaría que presentes vos a la empresa, que nos cuentes qué soy. Esta vez vamos a hacer distinto, vamos a hacer de adelante hacia atrás. Bueno, hoy nosotros quizás seamos el mayor productor y proveedor de piezas plásticas y conjuntos plásticos OEM para las automotrices del Mercosur. Del Mercosur. Sí. ¿Qué es una OEM? Es una sigla que Original Equipment Manufacturer, que sería el fabricante de equipo original. En criollo, la terminal automotriz. Nosotros proveemos una gama de productos, de componentes plásticos, que no son solo piezas, son conjuntos, componentes más complejos, que van a esas líneas de montaje. Nosotros no actuamos en el aftermarket, solamente proveemos las líneas de montaje. ¿Y cuánta gente trabaja hoy en Cosuol? ¿Cuántas plantas tienen? Contá un poco más de la empresa en números para... La empresa hoy tiene operaciones de producción en La Plata, que sigue siendo el headquarter, porque en realidad la empresa se origina y nace en la ciudad de La Plata. Entonces, hoy todavía el headquarter está en la ciudad de La Plata, pero tenemos una planta en General Pacheco, exactamente detrás de donde está la planta de Ford y la de Volkswagen, lo que era el viejo trazado de la Ruta 9, y estamos lindando con ambas compañías, tanto con Ford como con Volkswagen. O sea, estamos exactamente lindando con ellos. Después tenemos una operación siempre en lo que es automotriz, de armado final de conjunto en Córdoba y secuenciado just in time a la línea, y una planta de armado y secuenciado just in time en la planta de Peugeot en Palomar. ¿A qué marcas y qué productos? Nosotros le proveemos a todas las terminales automotrices de Argentina, y lo que proveemos son componentes plásticos. ¿Cuánta gente trabaja en Cosuol hoy? En Cosuol 1.800 personas, y el resto están en otras actividades que no son automotrices, pero forman parte del grupo. Y los componentes plásticos en un auto se los suele identificar como una clasificación de commodity en lo que es la pieza del interior o del exterior del vehículo y lo que es el vano motor. Entonces, ustedes si revisan un auto se van a encontrar que el panel de instrumentos, su estructura es básicamente un conjunto de piezas plásticas ensambladas entre sí, que además contienen a otros componentes electrónicos, básicamente el instrumental, el equipo de climatización, el equipo de sonido, los comandos. Si miran los paneles interiores de puerta, también son paneles que básicamente son sustratos plásticos con una cantidad de componentes montados. Y si vamos al exterior, bueno, dentro del interior están todo lo que llamamos los pilares, que es la ornamentación del vehículo, y después hay otras piezas menores en los asientos y otros componentes de interior. Si vamos al exterior, básicamente lo vamos a identificar en los paragolpes y en las grillas frontales, y también en el sistema de iluminación exterior, si bien ese es un commodity que nosotros no entramos. Casi un 30% del auto es plástico. No sé si en valor, porque hoy se ha modificado mucho la proporcionalidad de cada componente con la irrupción de la electrónica. La electrónica hoy ha tomado un rol preponderante en el vehículo y entonces cambia la relación de participación porcentual partiendo de los precios de cada uno de esos componentes. El plástico es un commodity hoy, podríamos decir, no tecnológico, mientras que los commodity tecnológicos llevan valores hoy o alcanzan valores mucho más importantes. Y hablaste que participaban del armado just in time en las plantas. Sí. Para quien no lo entiende, ¿de qué se trata eso y cómo es la operatoria? Bueno, la operación just in time básicamente viene de la traducción es justo a tiempo, y lo que significa es tratar de evitar inventarios. Es la forma de operar
que básicamente se aplicó en Japón, generada por las condiciones naturales de Japón, falta de espacio, por lo cual si hay falta de espacio, el espacio que hay que disponer es caro, y yo estaría contratando y construyendo un espacio caro, ¿para qué? Para almacenar piezas, y a su vez si tengo un alto inventario de piezas, tengo una inmovilización de capital importante. Entonces, el productor japonés, como resultado de su propia cultura e idiosincrasia, lo que fue tratando es de adecuar su desarrollo y su producción a las limitaciones que estaba, vamos a ponerle naturalmente, sometido a esas limitaciones. Entonces, trató de ver primero cómo evitaba de necesitar mucho espacio, después cómo evitaba hacer grandes stocks de inventarios en componentes que inmovilizaban una cantidad de producto hasta que se pudiera terminar de armar y vender. Eso fue todo un criterio, todo un concepto que fue evolucionando a lo largo del tiempo y que se fue convirtiendo en hacer cada vez más delgada, cada vez menos pesada toda esa línea, todo ese eslabón o ese eslabonamiento que forman la cadena que va desde la provisión hasta el armado final del auto. Entonces ahí se empezó a tratar de hacer coincidir. Sabemos que una línea de montaje ya desde hace muchos años es una línea dinámica, donde el vehículo no se lo arma en forma estática, sino que es una línea que va llevando una base, una plataforma que se le va armando hasta que sale el auto terminado al final. Y si yo logro que el tránsito que tiene ese vehículo por una línea de montaje y lo traduzco a unidades de tiempo, yo digo que el auto desde que comienza a ser producido hasta que sale por la otra punta de la línea va a tardar una X cantidad de tiempo. Y tiene, llamémosle, estaciones donde se le van armando esos componentes. Si yo logro que haya una coincidencia perfecta entre el momento que la carrocería o la plataforma del vehículo pasa por un determinado lugar y yo lo hago coincidir con el abastecimiento del componente que se va a armar en ese lugar, esa sería la perfección absoluta en el armado de un vehículo. Entonces, si todo esto yo lo encadeno aguas arriba y logro que el proveedor logre tener esa perfección para hacerme llegar la pieza exactamente en el momento que yo lo necesito, en términos teóricos yo puedo trabajar con cero inventario. Claro. No tengo inventario. Y a su vez el proveedor, aguas arriba de sí mismo, tiene que volver a hacer lo mismo. Se tiene que replicar en toda la cadena. Esto hace que realmente la producción se convierta mucho más eficiente, bajan los costos, incluso bajan los costos que son difíciles de traquear. Porque cuando yo digo tengo una persona que es una mano de obra directa, puedo calcular cuál es el costo dividiéndolo por la producción que esa persona hace. Si yo tengo que comprar un componente material, sé cuánto me cuesta. Ahora, todo ese costo que yo me evito de inmovilizar capital, no es solamente el costo de la no inmovilización del capital, es que voy a necesitar menos espacio, menos medios de almacenaje, menos medios de transporte para mover ese almacenaje internamente. Voy a optimizar todo y tengo una cantidad de beneficios, porque a su vez cuando yo almaceno un inventario muy grande, las piezas sufren deterioro, se pueden arruinar por una lluvia, por algún problema, por un accidente interno de la planta. Entonces, es como que el tronco de los costos se va adelgazando de una manera y que cuando eso se convierte en un hecho cultural, o sea, no es algo que yo impongo y todo el mundo obedece y lo cumple, sino que ya forma a ser parte de la forma de ser de cada uno de nosotros. Ya nuestra cabeza empieza a trabajar de esa forma, empieza a concebir, hasta podríamos exagerando decir nuestra vida cotidiana se la concibe de esa manera. Bueno, los beneficios se empiezan a potenciar a sí mismos y se convierte en un círculo virtuoso.
Y ahí después nacen otras ideas, que es la mejora continua, todos conceptos que nosotros escuchamos todos los días, ¿no? Pero todo lo que mencionás es imposible sin la tecnología. ¿Qué rol tuvo la implementación de sistemas en tu empresa? No, cuando se originó, yo digo que no, me da la impresión que no fue un hecho tecnológico. Fue más cultural. Un hecho conceptual, cultural, al cual tiene que acompañar el entorno. O sea, si nosotros queremos implantar una cultura ajena en un lugar donde esa cultura no se originó, vamos a tener que hacer un proceso de adecuación. Se lo voy a llevar en términos que espero que nadie se irrite, porque no tienen el objetivo de ser irritantes para nadie, pero yo les planteo cómo se hace para hacer una cadena o un eslabonamiento just in time si yo tengo piquetes. Para que ustedes se den una idea, acá en Argentina, no en Japón, acá en Argentina yo recibo una señal de mi cliente 2 horas antes que me dice que dentro de 2 horas tengo que poner una determinada pieza en un determinado lugar de la línea para que sea armada. Increíble. ¿Cómo calculamos esas horas con un piquete en el medio? ¿Cómo calculamos esas horas con un corte de energía en el medio? ¿Cómo calculamos eso con un embotellamiento de tránsito? Es difícil. Entonces, ese sistema ideal en sí mismo requiere de que haya un entorno social y cultural que lo adopte como propio, porque si no, terminamos hablando, lo decía Roberto hace un rato atrás, ¿no? Es decir, nosotros hacemos esfuerzos para hacer algo, pero después el entorno capaz que no nos juega a favor. Pero en ese sentido, hablas de lo bueno puede ser una herramienta, pero lo importante también que es el entorno en el cual se aplica esa herramienta. Y en ese sentido, ustedes trabajan con automotrices de primera línea, con culturas totalmente distintas. Tenemos la cultura americana, japonesa, alemana. Y ustedes siendo proveedores, ¿qué enseñanza le dio eso de cada uno? ¿Cómo fueron replicando internamente? No sé si alguna cultura fue la que... Bueno, te quiero poner en... Con los clientes, pero digo, si alguna cultura fue la que más ganó dentro de tu empresa. No, a ver, vamos a empezar. Tendríamos que explicar un poquito de dónde venimos nosotros, que venimos de cero. Empresa. Claro, es una empresa que fue desarrollada por mi padre desde ¿Hace cero. cuántos años? 70 años. 71 vamos a cumplir ahora. Y ¿Tu padre inmigrante? Sí, inmigrante italiano, vino en el año 1948, llegó a Argentina sin nada, mejor dicho, tenía algo, tenía $5, que se los dio al taximetrero en el puerto, que lo llevó hasta la casa de otro italiano, que por suerte cuando mi papá llegó con el taxi estaba, porque si no estaba, como no había celular, no había mail, no había nada, si no estaba se tenía que quedar ahí en la puerta. Ese italiano, que él no conocía, pero que le habían dado la dirección, fue el que lo llevó hasta La Plata, porque en La Plata él tenía un tío que había emigrado previamente y que le daba la casa. El tío también era un carpintero que trabajaba de operario, no me acuerdo dónde, pero no tenía su propia carpintería, pero tenía una casa donde lo podía alojar. Entonces se alojó en La Plata y por eso la empresa nace en La Plata. El recorrido desde ahí hasta acá requirió de un aprendizaje y ese aprendizaje se lo debemos básicamente a nuestros clientes. Trabajar con la industria automotriz obliga a alcanzar determinados estándares. Hoy escuchaba que en algún momento se habló de a veces pasar por la penuria de tener que despedir a alguna persona que está en la estructura de la empresa. Para nosotros eso es un drama. Por todo el know-how. Porque esa persona está formada. Esa persona, si lo pongo en términos muy materiales, esa persona nos costó mucha plata. Si lo pongo en términos humanos, esa persona, todo el trabajo de aprendizaje que hizo, se fidelizó con la empresa y la empresa se fidelizó con él. Compartimos proyectos, nos entendimos, incorporamos culturas
que necesitamos para llevar adelante ese trabajo. Si después de todo ese esfuerzo lo mejor que podemos hacer es despedirlo, es una tragedia. Y hay veces que uno se encuentra ante ese dilema, pero es una cosa negativa desde todo punto de vista, porque encima estamos en un país que lamentablemente tuvo una involución educativa brutal, y que si yo voy al mercado a quererlo reemplazar, No encontrás. no lo encuentro hoy. Hoy directamente no lo encuentro. Mientras que antes podía ser duro tener que despedirlo, pero había una cierta oferta de un personal formado técnicamente a un cierto nivel. En ese sentido, las terminales automotrices fueron verdaderas escuelas para todos los industriales locales. Distinto es cuando en Argentina se instala una filial de una compañía multinacional. Y una vez que te recibiste en esa escuela cultural americana, japonesa, Sí. francesa, volvamos de vuelta a eso que decías, ¿cómo lo aplicás en el contexto argentino? Y tenés que, ahí viene una parte complicada. Hay una parte, yo podría mentirles diciendo que bueno, que nosotros somos unos fenómenos y logramos hacerlo a pesar de todo. No es así. Uno customiza el concepto cultural a la realidad argentina. Entonces, el just in time no es tan just in time. O sea, algún inventario hay guardado. Justin Arg. Claro, sería Ah, just in case. Tenés que adecuarlo. Tu cliente también, de alguna manera, no te lo dice, pero se adecúa. Y vas haciendo un ajuste progresivo. De todas maneras, yo siempre soy partidario de desagregar la coyuntura. Porque si nos agarramos de la coyuntura es la mejor excusa que tenemos para no hacer nada. Es decir, si yo quiero encontrar excusas, la Argentina es una fuente inagotable. O sea, yo me levanto a la mañana y vos me llamás porque yo no te entregué y yo te explico, mira, el camionero fue... Y él se va a quedar contento hasta en un punto, porque decir, pobre tipo, mira todas las desgracias que le pasaron. Y es así. Si uno quiere encontrar el excusómetro, la Argentina tiene para tirar para arriba. Ahora, ¿qué te pasa a vos cuando el excusómetro se convierte en tu principal herramienta? Y empezás a estancarte, empezás a involucionar, empezás a acostumbrarte a que eso está bien, y no es así. Hay que buscarle la manera, hay que hacerlo. Es un esfuerzo, a veces te dan ganas. agotador. Sí, yo lo escuchaba recién a Roberto y hay días que no te dan ganas de levantarte. Te dan ganas de quedarte en la cama y decir, no, hoy no me levanto porque ya... Y sin embargo, uno se levanta y va porque hay otras motivaciones que también hacen valer la pena, ¿no? Entonces... Juan, ¿querés, o Gianni, ¿querés seguir contando un poco? Estaba muy interesante la historia de tu papá, que vino de Italia, si querés Sí, brevemente, bueno, pero llegó a Italia, llegó a La Plata sin un centavo. Les hago una síntesis. Mi padre en realidad tuvo la suerte, mi padre nace en 1916, o sea, durante la Primera Guerra Mundial, y vive toda la Segunda Guerra Mundial en Berlín. O sea, un ojo bárbaro para elegir el lugar donde quedarse. ¿Por qué elige esto? Ellos eran una madre con 7 hijos, de los cuales mi padre era el segundo, y huérfanos de padre. Entonces, al mayor le toca ir al frente de combate durante la Segunda Guerra Mundial, va al norte de África y la familia quedan prácticamente a merced de nada. O sea, quedaron sin ingresos. Entonces mi padre ya a los 19 años, que fue antes de la guerra, ya a los 19 años se había decidido ir a Milán a trabajar porque en el pueblo, tanto mi madre como mi padre eran originarios de un pequeño pueblo cerca de Venecia que se llama Treviso, sí, que tu padre lo conoce. Y no había mucha oportunidad de trabajo. Mi padre se va a Milán y entra a trabajar en Alfa Romeo. Ahí Alfa Romeo tenía dentro de la fábrica una escuela. Entonces él de día trabajaba, de noche pudo estudiar,
y eso le permitió completar la escuela secundaria. Era técnico mecánico, lo cual para aquella época Una locura. era una gran ventaja. Con un esfuerzo bárbaro lo tuvo que hacer y bueno, cuando estalla la guerra, Alfa Romeo queda estatizada produciendo material bélico, una empresa estatal, e Italia estaba aliada con Alemania. Entonces, dentro de los equipos de trabajo, mi padre tuvo la suerte que, estando trabajando ahí, nunca tuvo que ir al frente de batalla, entonces quedó trabajando en la compañía, pero tenía que mantener a una madre y 5 hermanos, porque el mayor estaba bajo bandera. Y entonces le ofrecen ir a trabajar a Alemania, a una compañía que tenía complementación técnica con Alfa Romeo, y se fue. Y la pasó mal, pasó muy mal, y sobre el final de la guerra, cuando Italia le declara la guerra a Alemania, él va preso, como tantos otros, pero bueno, el régimen ya se estaba cayendo, logra volver a Italia y está hasta el año 48 en Italia, que la pasaba muy mal porque el país recién estaba No podía activar. tratando de recuperarse de todo gran tragedia que fue la guerra. Y este tío de él, que había emigrado antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, le dijo: mirá, en la Argentina se está bien, y bueno, él decide emigrar y viene. Llega a la ciudad de La Plata con un oficio, él era técnico mecánico y aparte tenía años de fábrica. Sí. O sea, era muy buen mecánico, no en el sentido de que un mecánico que repara automóviles, sino que un mecánico Más calificado. mecanizado. En La Plata había una compañía que en esa época era propiedad de un italiano que se llamaba don Armando Minoli, que fabricaba los cojinetes de bancada. Son unas piezas que van debajo de la bancada que mueve el cigüeñal y requerían torneros en esa época. Así que mi padre se presenta y rápidamente tenía todos los atributos. El dueño era italiano, mi viejo era italiano. Era lo que necesitaba. Necesitaban torneros, mi viejo estaba quizás un poco más calificado que un tornero, entonces entró a trabajar inmediatamente. Llega soltero, llegó acá soltero, no hablaba el idioma, no conocía el país, geográficamente era totalmente... Así que para él trabajar era la única diversión. Llega con 20 y pico, 21. Llega con 32 años, Ajá. ya llega grande. Y bueno, empieza a trabajar y le empieza a ir bien. Cuando él decide venir, y esto es un punto clave, cuando él decide venir a Argentina, él viene a la Argentina para ganar 100.000 pesos y volverse a Italia. O sea, su objetivo era bien mercantilista: voy, me hago la América y vuelvo. No quería saber nada de dejar Italia. Bueno, vino, trabajó unos años, se pudo comprar su primer torno, puso un pequeñísimo taller. ¿Ese taller en paralelo con el laburo? No. Ya cuando juntó la plata para comprarse el torno, se compró un tornito, alquiló un lugar. Supongo que por ahí habrá habido algún pequeño solapamiento en el tiempo, pero él siempre decía que ganaba, yo me acuerdo de esto, tomen datos que son nada más que a los efectos de ubicarse. Él decía que ganaba 800 pesos por mes y que con 300 vivía muy bien. Claro, estaba solo, vivía con su tío, seguramente no pagaría alquiler, y eso le iba bárbaro. Entonces, y el peso era moneda con cierto grado de fortaleza. Entonces, él mandaba plata a su casa, pero parte ahorraba, y bueno, y así fue juntando plata, monta este primer taller y empieza a producir pequeñas piezas mecanizadas para otras industrias. En ese momento en La Plata se habían instalado algunas industrias interesantes, como esta fábrica de cojinetes, que después fue comprada, muchos años después, por una compañía global que se llama Federal Mogul. Pero bueno, estaba esta compañía, estaban los astilleros Río Santiago, que están todavía, pero hoy están inactivos. En ese momento, Astilleros Río Santiago no solo producía barcos, sino que además tenía una escuela técnica de primer nivel dentro del astillero, de la cual salían técnicos muy calificados.
que fueron base después de la empresa de mi padre. Y Pero en ese tallercito, ¿él funda la empresa o todavía no? no, bueno, no la oficialmente. funda como una sociedad anónima, pero ese es el inicio. La sociedad anónima la fundó en 1963. Acá te estoy hablando del año 52. 52. Él arranca a hacer un pequeño taller. Con 40 y pico de años. Sí, y... No. 32 dijo. 32. Tenía 30 y... Sí, 34, 35 el taller y después Sí. oficialmente a los 45 más o menos. A ver, vino en el 48 con 32 años, le agregamos 4 años más al 52, tenía 36 años. Bueno, ahí arma ese pequeño taller, empieza a hacer piecitas de mecanizado. En La Plata había otra empresa muy grande que fabricaba el instrumental para todos los autos que se fabricaban en Argentina, que se llamaba SIAP, que era de otro italiano. Pero esa era una fábrica ya más grande. Bueno, va consiguiendo esos trabajos, pero no salía de esa dimensión de hacer la piecita mecanizada y venderla, y era... Entonces un día se da cuenta de que las cacerolas para cocinar en la Argentina, las manijas eran de chapa doblada o de bronce fundido con madera. La de chapa doblada, expuesta al fuego, se calentaba, cuando la agarrabas te quemabas, y la de madera, que recubría el bronce, se quemaba la madera. Hay un material que se llama termorrígido, que es un termorrígido que se lo conocía habitualmente y se lo conoce como baquelita, que en esa época era solo color negro, que era ideal para las manijas porque es un termorrígido, porque se lo moldea de una manera no igual, pero podríamos decir parecida a la de un plástico. Pero una vez que se moldeó, si le aplicás calor, no se vuelve a deformar más. O sea, lo tenés que incendiar, se volatiliza, pero no se vuelve a derretir. Por eso se lo llama termorrígido o termofijo. Y empezó a armar las manijas para las y empezó cacerolas. a fabricar algunas manijitas, se hacía él el moldecito, una prensita a mano para prensar la baquelita, viene en forma de un polvo. ¿Vos ahí ya habías nacido? No, yo nací en el año 56. Ahí cuando empieza con las manijas, sí, ya habían pasado algunos años, probablemente capaz que empezó algún año antes que yo naciera. Yo tengo una hermana mayor, mi hermana sí, había nacido, y bueno, primero se casa con mi mamá, que también era del mismo pueblo, pero que allá se conocían de vista. Se ponen de novio acá. Mi mamá viene por su cuenta, ¿Pero vos creciste en una casa donde tu papá era empresario pyme o era...? No, yo nací en la casa de mi viejo, era un laburante. Vivíamos enfrente de la fábrica. O sea que mi papá trabajaba, cruzaba y... Pero ahí tenía este negocio que No, ahí arrancado. ya había crecido un poco. Okay. Ya desde el año 52 al 56 había progresado un poco. En ese mismo sector que está con el tema de Las manijas, producto, las ahí manijas. con las manijitas. ¿Y cuándo hace el salto ahí? Esta fábrica que fabricaba los instrumentales para los autos, que era de otro italiano, empiezan a encontrarse en algún lado y le empieza a decir, bueno, ¿por qué no me fabricás piezas a mí? Y ahí sí había piezas de plástico, de termoplástico. Entonces mi padre empieza a fabricar algunas cosas, de las que me acuerdo. El Fiat 600 tenía un tablerito que era redondito, que de alguna manera coincidía con el diseño redondeado del vehículo. Bueno, ese se lo hizo mi viejo. ¿Fiat fue el primer cliente como automotriz? El primer cliente hicimos de Tier 2. Claro. En la industria automotriz el Tier 1 es el que le vende a la terminal, el Tier 2 es el que le vende al proveedor. Y ahí empezamos con este primer. Y después rápidamente, porque mi viejo lo que era, en realidad era un muy buen matricero, que había logrado llevar su concepto de mecánica a la construcción de matrices para termoplásticos. Y en aquel momento estaba todo por hacerse. Y la industria automotriz demandaba cada vez más piezas de plástico. Para el que no sabe, ¿qué es un buen matricero? Yo lo llevo a la madera y bueno, me entiendo con el diseño de una mesa, le puedo poner un poco de onda. Para moldear el plástico por el proceso de inyección, incluso para otros procesos también, pero para el proceso de inyección, básicamente necesitas tener lo que es el molde o la matriz. Cuando uno dice un molde, piensa que es una cosita de... Claro, la matriz es el negativo, digamos.
La matriz tiene las dos cosas, tiene el positivo y el negativo, y el espacio que queda en el medio es el que se rellena con el plástico y toma la forma. Pero para que ustedes se den una idea, cuando hay que hacer un paragolpe, una matriz de un paragolpe medianamente complejo es una matriz que hoy vale entre 600 y $1 millón. 600.000 y $1 millón. Una. Tremendo. El auto tiene dos. Entonces hay que hacer todo ese desarrollo. Más la máquina. Más después la máquina. Y después todo lo que es el proceso para la homologación de la pieza, que va a ir a una línea de montaje donde la pieza llega just in time. Ustedes imagínense que si hay una línea que se está moviendo y va mi pieza que se tiene que armar en ese lugar y la pieza no calza, no entra, no monta, se para toda la línea. Pero no se para solo la línea de la terminal. Paran todos los otros colegas que mandan otras piezas, porque la línea paró. Si paró, frena, no demanda más piezas, con lo cual se para todo. Y si queremos hacerla más dramática, no sale el auto por la otra punta, con lo cual si hay un barco esperando para exportar el auto, tampoco se va porque paró la línea. O sea, la parada de línea es el pecado mortal en este oficio, es lo que no se puede hacer. Es por lo que te condenan y no te recuperas nunca más. Y aparte, te lo cobran. No es que... ¿Vos tenés multas por parada de línea? No, afortunadamente. No, digo, vos, me refiero en la industria, vos firmás contratos y tenés multas por parada de línea. Vos tenés reglas muy... Tiene una cosa positiva. Para ser proveedor de una línea de montaje tenés que pasar por una cantidad de pruebas, exámenes, evaluaciones y demostraciones que de alguna manera te convierten en apto para ese trabajo. Pero te puede pasar. Pero al ser una matriz, ¿nunca falla o estoy equivocado? No, una matriz tiene una vida útil muy larga, podés hacer más depende cómo la hiciste, cómo la concebiste, qué materiales usaste. Son matrices que podés fabricar 1 millón de piezas. ¿Y por qué tu papá era un muy buen matricero? No, porque no es tanto porque la matriz dure, sino que porque son matrices muy complejas. Una cosa es hacer una figura, que no la estoy desprestigiando, pero si hago una figura que, imagínense una palangana, que es toda positiva, o sea, no tengo ninguna parte negativa. En un paragolpe hay un montón de partes negativas, con lo cual el molde no es un molde que hace esto, es un molde que antes de hacer esto tiene que hacer esto, volver para abajo, y todo eso lo tiene que hacer en forma sincronizada y en un ciclo de 1 minuto. Si yo hago uno de esos movimientos mal, rompo el molde. Y ahí sí, depende qué grado de daño les infrinja. Claro, o sea, la prueba y error era cara, y más en esa época todavía. No, pero no es prueba y error. Es que si no, directamente no sacás ni una pieza. Si concebiste mal el molde y hay un mecanismo que no está adecuadamente diseñado, para hacer un molde primero tenés que tener la geometría de la pieza. Si no tenés la geometría de la pieza, no sabés qué es lo que tenés que hacer. Después, cuando tenés la geometría de la pieza, tenés que hacer el proyecto del molde. Y una vez que hiciste el proyecto del molde, recién ahí lo podés empezar a construir. Pero el molde no son 2 piezas. Yo mecanizo una y otra. Esta charla es ahora para ingenieros. Son 300 piezas que yo las tengo que mecanizar todas en forma separada y después tienen que converger. Y cuando le meto el plástico adentro, el plástico tiene que respetar exactamente la figura, porque si se me va por la zona de cierre, no obtengo un paragolpe, obtengo una mancha de plástico. Juan, cuando vos, cambiando un poco de tema, cuando arrancaste a trabajar entonces con tu viejo, ¿qué era la empresa en ese momento? Claro. ¿Y cómo le hiciste crecer? No, la empresa en ese momento tenía una muy fuerte área... ¿Cuánta gente trabajaba en ese momento en la empresa? No éramos tantos, éramos alrededor de 150 o 160 personas. ¿Y vos arrancaste con tu viejo a qué edad? O sea, ¿qué edad tenía tu papá? No, yo nacía dentro de la fábrica. No te puedo decir el día que arranqué. Nací y ya estaba predestinado. Era el hijo varón de un matrimonio de italianos emigrados, con lo cual yo ya tenía... Mi destino estaba escrito. El otro día me escuché un humorista, seguramente lo conocen, Roberto Moldaski, que
él decía, no sé, estaba contando algo así, como que el padre, que el hijo le explicaba al padre que quería ser filósofo, no sé qué, y le dice, sí, me parece extraordinario, no te hagas ningún problema, ya te anoté en Ciencias Económicas, arrancás el lunes. Bueno, para mí más o menos así, nada más que me lo dijo unos años antes. Pero Juan, por un lado, si hay que definir hitos, el primer hito fue este ingreso a automotriz, a Fiat y demás. ¿Cuál fue el segundo hito? ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, empezamos como Tier 2, después empezamos a hacer vínculos directos con las terminales porque iban viendo la capacidad de la empresa. La empresa creció mucho en lo que era la construcción de matrices y no mucho con lo que era la producción de piezas. Nosotros como que tenemos dos partes, lo que es la construcción del molde y después la producción seriada de la pieza. En ese momento lo que le daba prestigio a nuestra empresa y la hacía apetecible era la capacidad para fabricar moldes. Entonces ahí es donde se hicieron los contactos con todas las terminales automotrices, porque todas necesitaban que se desarrollaran piezas. Piensen un número. En el año 1973, la Argentina fabricó 350.000 autos, con 100% de contenido nacional. Podrá haber sido 90. En Argentina se fabricaba todo. Se fabricaban motores, se fabricaban cajas de cambio, era la tecnología de esa época, con lo cual 350.000 autos con 100% de contenido local. Brasil, en el mismo año, fabricó alrededor de 400.000, o sea, casi lo mismo que nosotros, también con 100% de contenido local. Hoy, Brasil, este año va a producir 2 millones y pico de autos, porque tiene un mercado muy deprimido. Pero Brasil tiene capacidad para hacer 4 millones de autos. ¿Y Argentina? Pero este año llegó a producir más de 3. Este año va a producir 2 y pico. Y nosotros con buena suerte vamos a hacer 500.000. No te puedo creer. Sí. ¿Y a qué se debe y qué cosas hizo Brasil en términos de política autopartista, digamos, respecto a la industria automotriz, y qué hizo o no hizo Argentina? Bueno, Brasil, primero hay una diferencia cultural con Brasil que mucho no se la nombra cuando uno hace las comparaciones económicas, pero para mí es la base de la situación que después se genera. La burguesía industrial brasileña, no digo burguesía en términos despectivos, sino que exactamente al revés. Lo digo como una burguesía local que se siente identificada con el lugar y tiene un sentimiento de pertenencia. O sea, tiene una identidad. Y la identidad te da pertenencia. O la pertenencia te da identidad, pero son dos elementos que se correlacionan. El brasileño es brasileño. Los argentinos a veces no somos tan argentinos. Y el brasileño desarrolló una cultura de apoyo a la industria, de preferir, lo voy a decir en términos un poco que podrían ser no exactamente los más justos, pero prefiero algo brasileño que no sea tan bueno a algo importado que es mejor. ¿Está bien? No es una buena definición, pero no encuentro otra manera de graficar la idea. Argentina tuvo un desarrollo industrial muy importante, que después, por una cantidad de situaciones políticas, económicas, por la idiosincrasia de nuestra burguesía local, no se la valoró, no se aprovechó. Argentina fabricaba aviones cuando a Brasil le costaba fabricar autos. Hoy Brasil es el tercer fabricante de aviones del mundo. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, básicamente hay un problema cultural, hay un tema identitario y hay un tema de decisiones políticas que se han tomado y de procesos políticos. Sin juzgar ni emitir opinión ideológica ni nada que se le parezca. Fiat tenía en la Argentina, en Ferreira, una operación que empleaba 22.000 personas directas. Estaba Fiat Concord, que fabricaba vehículos, Fiat Matterford, que fabricaba material ferroviario,
y grandes motores diésel que fabricaba los motores para las locomotoras y los barcos que a su vez se fabricaban en Argentina. Las locomotoras y los barcos. Secuestran a Salustro, presidente de Fiat Argentina, un grupo armado político, lo secuestra y lo mata. Fiat se va de la Argentina. Hoy la planta más grande del mundo de Fiat está en Brasil. 4.000 autos por día. Estoy hablando de Fiat. Después viene la fusión con Peugeot, se conforma Stellantis. Estoy dando un dato de la realidad. No abro ningún tipo de juicio de valor sobre el pero doy un dato. Y Argentina decide salir de Argentina. Perdón, Fiat decide salir de Argentina. Para esa identidad cultural industrial, comparándolo con Brasil, en la práctica, ¿qué otras cosas podrías mencionar de desprotección hacia el sector privado, hacia la industria? Por ejemplo, el acceso al crédito. Brasil tuvo políticas mucho más consistentes. Por ejemplo, si nos vamos más atrás, Brasil cada tanto desequilibraba la macro igual que nosotros. Pero esta cuestión cultural, idiosincrática, no sé, habría que hacer un análisis mucho mejor que el que puedo hacer yo. Un dato clave era que, por ejemplo, en Brasil había una devaluación y esa devaluación tardaba 6 meses en transferirse a los precios. Estoy diciendo caprichosamente un plazo, no es que tenga un estudio fundado. Pero se producía la devaluación y atrás empezaba un proceso de transferencia de la devaluación. Acá cuando hay una devaluación, nosotros 48 horas antes de la devaluación ya lo tenemos puesto en el precio. Y por la duda le ponemos un poquito más. Entonces nuestros desequilibrios son más grandes que los de ellos. Y eso también tiene una parte que es meramente económica, pero hay una parte que es cultural. Después Brasil en un momento se encuentra con Fernando Henrique Cardoso, que siendo un intelectual que venía de la izquierda, pero con un sentido de lo que era un país equilibrado y un país que quiere desarrollarse, ordena la macro. Y Brasil entra en un circuito virtuoso de ordenamiento de la macro, y eso le da una cantidad de ventajas. Argentina siguió repitiendo los mismos errores y desequilibrando la macro, y ahora le voy a dar 2 o 3 números para que entendamos qué es tener la macro desequilibrada. No es solamente una cosita que ocurre y que después la acomodamos, trae consecuencias catastróficas. Y además Brasil, por más que cambiara el signo político de los gobiernos, nunca perdió el planeamiento estratégico. Y otra vez caigo, capaz que por mi ignorancia o para simplificar demasiado la cosa, otra vez caigo en el tema de la identidad y de la pertenencia. Brasil nunca perdió su ambición de ser el líder de la región, nunca perdió su concepto de imperio, su concepto de ser un país poderoso y de ser potencia, esa ambición de ser potencia. Entonces tiene un grupo de pensamiento político que se dedica al planeamiento estratégico. En Brasil nunca dejaron de mirar hacia adelante por más que estuvieran sumergidos en una crisis. Y eso Argentina lo perdió. Yo no sé si fueron los procesos militares, la ineptitud de nuestros políticos, una mezcla de todas las cosas, pero Argentina perdió el planeamiento estratégico. Itamaraty no la toca ningún gobierno. ¿Qué es Itamaraty? Y creo que es el think tank de Brasil, en donde está lo que es la Cancillería, ¿no? Itamaraty es donde está la Cancillería, ahí está el think tank que planifica futuro. Entonces, cuando miramos qué hizo Brasil en estos últimos años, y me voy a detener en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, específicamente en materia automotriz. La automotriz está siempre en estado de ebullición y de evolución. Ahora, aceleradísimo y con unos cambios que ustedes los conocen, la transición energética, el cambio tecnológico, el tema ambiental, ahora está todo súper potenciado.
Pero si nos vamos más atrás, esos procesos siempre en la automotriz tuvieron una dinámica altísima, incluso mucho más que cualquier otra industria. Hasta me animaría a decir, sin dar certeza de lo que digo, hasta tiene una dinámica aún más vertiginosa que la de la industria aeronáutica, por lo menos la industria aeronáutica comercial. Si la industria automotriz evoluciona a pasos siempre acelerados, y ahora ni qué hablar. Sí. Y Brasil, ese tipo de cosas, al tener una macro estable, al tener gente que está pensando en el planeamiento, vio que las tecnologías que nosotros usábamos, por las cuales hacíamos un auto 100% argentino o 100% brasileño, hoy el auto ya no es más 100% brasileño, probablemente sea 60% brasileño. Pero un auto argentino, con mucha dificultad, llega al 30%. ¿Hoy? Hoy. O sea, hoy una Hilux es 30%. Sí, y cuando analizamos cuál es el 30% que tenemos en un auto argentino o el 60% que tenemos en Brasil, además hay una diferencia tecnológica. Y vamos al caso nuestro. Yo no le vendo tecnología al auto. Yo le vendo piezas de plástico, que no tienen ninguna tecnología. Yo le puedo poner un faro, un mazo de cables, pero el airbag yo no lo produzco. Las computadoras de a bordo yo no las produzco. Y en realidad en Argentina no las produce nadie. Podemos hablar que en Tierra del Fuego hay alguna cosa. Es una armaduría, no es el que tiene la tecnología para producirla. Entonces, hoy un vehículo, Argentina no produce motores. Hay una sola fábrica de caja de cambio que hoy está muy caída en su nivel de actividad. Y Brasil produce motores, produce caja de cambio, produce airbag. Nosotros no producimos airbag. Vos hablás muchísimo, le das mucho ímpetu al peso del contexto argentino, pero ¿cómo hiciste entonces para pasar de una empresa de 150 empleados con tu padre a lo que es hoy? Porque vos fuiste una persona exitosa. Nosotros de esa empresa de hay una circunstancia de tipo familiar, personal, que es que mi padre muere cuando yo era muy joven en un accidente doméstico. Entonces, ¿qué edad tenías? Mi viejo tenía 66 años y yo 26. Muere en un accidente doméstico en forma repentina, nadie se lo esperaba, nadie lo tenía en sus planes, y ahí hubo que salir a hacer frente a una situación que ya en ese momento no era buena. Esto ocurre en el año 1982, que es la salida, el final del proceso de la Junta Militar y de la política que aplicó Martínez de Oz, que fue todo importado. Terrible para la pyme argentina, para la industria argentina, fue terrible. Y ahí se produjo, yo creo, además, y discúlpenme que yo insista siempre con lo cultural, ahí se produce una permutación de los valores. De los valores y de la estructura industrial de la Argentina. El industrial argentino que sobrevivió fue el industrial que le dio más importancia a la finanza que a la producción. Mi padre nunca se convenció de que lo financiero era lo que mandaba. Para él, su empresa, mi viejo era un técnico, disfrutaba lo que hacía, le encantaba, él era feliz cuando lo ponían a resolver un problema técnico, y la verdad que un tipo que había pasado por tanta experiencia de vida, hacía lo que le gustaba, ¿no? A él no le preocupaba mucho, y yo a veces discutía con él, le decía, tengamos cuidado porque la parte económica, la parte financiera, y digo, nos va a mirar a quiebra. Y él me contestaba siempre, ¿y qué problema hay? Yo le dije, nos va a mirar a quiebra. Digo, después de ahí, ¿cómo hacemos para salir? Siempre se sale, claro. El tipo había nacido durante la Primera Guerra Mundial. Clarísimo. Estuvo toda la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Llegó vivo acá, ¿qué le podía importar? Todo el resto hacía lo que le gustaba. Y decía, bueno, si me va mal, empiezo de vuelta. Él sabía que de hambre no se iba a morir. Y que no iba a dejar que a nosotros nos fuese, digamos, llegar a un punto. Y por otro lado, tanto él como mi madre eran dos ejemplos de austeridad que nosotros llevamos grabados muy a fondo en
en nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, ¿qué le podía pasar? Él decía, yo hago lo que me gusta y no había manera de sacarlo. Conclusión, llegamos al año 82, ya no con 150 personas, con 42 personas, Mira. trabajando 3 días por semana y la empresa prácticamente en quiebra. Porque él dijo, yo no voy a liquidar la empresa para dedicarme a ser financista. Aparte no lo sé hacer. Entonces, Bueno, de ahí en adelante, para terminar de redondearla, se murió. Con lo cual, y todo el mundo se dio vuelta y me miró a mí. Me dijo, te toca a vos. Porque era así, esa era la línea sucesoria que se había establecido. No estaba escrita en ningún lado, pero era, sos vos. Entonces, Entiendo. bueno, a mí, ¿qué es lo que me permitió salir adelante? La gente que trabajaba con mi padre. Esa es la clave del éxito nuestro. Hoy el vicepresidente de nuestra compañía tiene 84 años y hace 71 que trabaja en la empresa. fa, O sea, empezó cuando mi viejo empezó. Y por supuesto él hoy está en una situación de asesoría para algunas cosas. Es un técnico brillante que solamente tiene la escuela primaria. Habla 4 idiomas, discute con cualquier ingeniero que le pongas delante. Es un autodidacta fenomenal. Él, más otros que son, yo le digo, más jóvenes, que hace nada más que 50 o 55 años que están en la empresa, ellos eran los que estaban ahí. Cuando murió mi padre, yo me senté con ellos y les dije, miren, yo no sé qué hacer. Si ustedes se quedan, intentamos hacer algo. Si ustedes se van, yo no puedo hacer nada. Sí sé cómo terminar de liquidarla. Me dan la chequera, una lapicera y la termino de liquidar en 5 minutos. Ahora, si es para sacarla adelante, no tengo ni idea cómo hacerlo. Lo que sí sé que va a haber un trabajo descomunal y no conozco el resultado cuál va a ser. Y tanto los 3 que estaban ahí, que eran los que llevaban adelante la cosa, me dijeron, nunca trabajamos en ningún otro lado. Este fue el único lugar donde trabajamos. Así que nos quedamos. Bueno, todos están en el directorio, salvo uno que falleció. Y siguen estando en el directorio y la empresa, a partir de ahí, comenzó un proceso evolutivo que de alguna manera tuvo alguna ventaja. Nosotros no tuvimos un trámite sucesorio. La sucesión, Tremendo. nosotros somos una empresa familiar que dejamos de ser familiar en el año 1982. Porque ya en el año 1982, quienes dirigieron la empresa, Murieron. salvo yo que venía de la familia, no eran familia. Era gente que no era ni siquiera accionista, pero ellos conformaron el directorio junto conmigo y fueron realmente los pilares sobre los cuales yo me pude apoyar y evolucionar. ¿Y cómo fue ese proceso evolutivo, digamos? Yo pasé Bueno, por la misma situación. Ese proceso evolutivo fue que nos pusimos juntos a trabajar, nos dividimos la tarea en función de las capacidades que cada uno mejor tenía para cada función, y nos pusimos a trabajar muy duro y a estudiar. Y a estudiar todos los días. Y la automotriz, que hasta ahí había venido en un proceso de deterioro muy, muy grande, porque en el año 1982, me parece, en la Argentina se produjeron nada más que 90.000 autos. Mirá, Y en 10 marcas diferentes. del número Había- promedio que era 250.000. No, de ahí vinimos, de 350.000 en el 73 90.000. vinimos cayendo hasta que llegamos al 82 con, no me acuerdo si fue el 82. Bueno, se produjeron 90.000 autos en 10 marcas diferentes. Había marcas que hoy no están más allá de... Y el primer año tuyo a cargo en la empresa te cayó la hiper. ¿No te fundiste? No, la hiper no cayó ahí. La hiper cayó
vino Alfonsín y cayó 2 años después. Yo Años después. empezar es una manera de decir, yo estaba. Sí, tomaste el mando. Pero me quedó la responsabilidad a mi cargo a partir de noviembre del 82. A mí me interesa ver un poco de tema sectorial. Hoy, como parecería que Argentina se especializa en la producción de pickups. Sí. Hay un tema de que por falta de escala, o lo que te dicen es la falta de escala versus Brasil, que no podemos hacer otro tipo de auto. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, eso sí. Todo esto hay que meterlo dentro del contexto de lo que es el Mercosur. El Mercosur es una iniciativa en la cual se complementaron producciones, pero el negocio automotriz quedó afuera del Mercosur, no está dentro de la negociación del Mercosur. El negocio automotriz se negoció en forma separada, por acuerdos de complementación económica. El acuerdo de complementación económica número 14, el 18 y otros complementarios que se suscribieron entre Brasil y Argentina. Los 2 productores de vehículos que había en el Mercosur eran Brasil y Argentina. Entonces ahí se buscó la complementación. Hasta antes del Mercosur, Brasil fabricaba sus modelos, Argentina fabricaba los suyos y eran los mismos jugadores. Volkswagen de un lado, Volkswagen del otro lado, Ford de uno y otro lado. Fiat se había ido de Argentina, pero se fue a Brasil. Peugeot tenía solo fábrica en Argentina, no tenía en Brasil. Renault empieza a invertir y entonces todo eso hubo que ordenarlo en algún momento y entonces se arma la política automotriz común del Mercosur. Y ahí se empieza a definir que haya, después se incorporan a Uruguay y a Paraguay, pero se los incorpora después, y se define un arancel externo común para la región, para proteger toda la región. Y a partir de ahí empiezan a analizar de que si Ford estaba de un lado y estaba del otro, si Volkswagen estaba de un lado y estaba del otro, si Mercedes-Benz estaba de un lado y estaba del otro, lo que había que buscar era que cada lado o cada producción que se hacía en cada país tuviera una escala que la justificara. Porque si yo voy a fabricar lo mismo de los 2 lados, poca cantidad de los 2 lados, es un mal negocio de los 2 lados. Entonces ahí empezó un trabajo que a mí me pareció muy interesante, muy racional, y quizás gracias a eso tenemos hoy industria automotriz todavía, se fueron especializando las plataformas. Entonces, uno producía una cosa y el otro otra. Como las pick-up en ese momento tenían volúmenes más bajos que la de los autos, se eligió Argentina por ser una estructura más chica que la que hay en Brasil. Y había proveedores que podían abastecer lo que necesitaba una pick-up, que necesita básicamente tener un chasis, que el auto no lo tiene. Y así se fueron especializando con el curso de los años. Después, claro, el caso de Toyota, que creció mucho y le dio volumen. Argentina, en el año 2011, fabricó más de 800.000 autos. Ya fue un buen año. 2011. Sí. Entonces, y no era todo pick-up, había muchos autos. Ahora, como esa cantidad se disminuyó notablemente. ¿Hoy cuánto, perdón? Hoy, este año quizás lleguemos a los 500.000 autos de producción. No confundamos lo que es mercado está claro. con lo que es producción. Mucho de lo que se produce se exporta. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Toyota exporta un porcentaje muy alto. Llegó a exportar, creo que hasta un 90% de lo que producía acá. Compitiendo con Tailandia, ¿no? Nos dijo sí, Daniel. Sí, en realidad en las terminales automotrices el problema no es competir con la otra marca, es competir con sus propias filiales de otro lado del mundo que son más eficientes o tienen mejores estructuras. Pero ¿por qué los autos en Argentina, escuchás que la gente en Twitter, viste, se queja de que, digamos, entiendo hasta con cierta razón por el desconocimiento por ahí que tienen, pero le echan la culpa al sector industrial, a tu empresa, de que un auto en Chile vale la mitad que en Argentina? ¿Por qué el auto en Argentina vale el doble que en Chile? El auto que se compra acá por la carga impositiva que tiene. AFAC tiene hecho un estudio,
no lo tengo yo ahora, pues ya hace un tiempito que lo hicimos, y ahora es probable que sea peor todavía. 52% del costo del auto son los impuestos. O sea, vos no sos un cazador de zoológico, es el Estado. No. Y imagínate una cosa. Yo tengo una cadena de suministro. Cada eslabón de esa cadena Ingresos que me brutos. suministran a mí paga ingresos brutos y paga municipal. Que en determinados municipios el municipal es peor que el ingreso bruto. Estoy hablando de alícuota. Débito y crédito bancario. IVA, que depende si sos consumidor final, te va el costo. Después están todos los impuestos fijos, el inmobiliario, el del automotor, el del auto de lujo. Yo realmente no me los acuerdo todos, si les interesa, mando desde AFAC el detalle. Luego cuando vendés un auto, 52% del precio es impuesto. Porque aparte tenés que ir cargando la cascada que te hace toda la cadena. O sea, cuando vos me vendés a mí, ingresos brutos y municipal lo tenés adentro del precio que me vendiste a mí, porque no se recupera el impuesto ese va el costo. Yo a su vez que tengo tu impuesto metido en mi costo, elaboro lo que yo elaboro con tu materia prima, y cuando lo vendo le estoy metiendo otra vez ingresos bruto y municipal, que incluso está puesto sobre el ingreso bruto y municipal que me cobraste vos. O sea, vos sos totalmente productivo, encajás la pieza justo en el segundo que te pide la multinacional, pero capaz te mataste logrando esa productividad, pero dejaste de ser competitivo por el Estado en sí mismo. Sí, pero aparte tenés otras situaciones que son mucho más graves. Por ejemplo, exportás y te cobran una retención. ¿Cómo es eso? Hay retenciones a la producción industrial, que ahora empezaron a modificarlas a partir de un incremental. O sea, si vos exportabas 100 y ahora exportás 150, probablemente por los 50 no te cobran. Debería actualizar como esto eso. Pero la exportación de autos lleva retención de exportaciones, como si fuera no en el mismo nivel, pero conceptualmente es como cuando te ponen una retención a la soja. Pero esa es la producción industrial. O sea, nosotros no solo le exportamos toda esa cadena de impuestos que vinimos pagando a lo largo de toda la cadena, sino que además después le metemos una retención al valor de la exportación. Y esto tiene otras aristas. Ya es entrar un poco en la mecánica de lo que es la industria automotriz en sí misma. No quiero irme a nivel de detalle que no se comprenda, pero lo que ha logrado la industria automotriz, y a mí me parece que es algo positivo, es generar un sistema de aduana en factoría. ¿Esto qué es? Si yo importo una pieza para montar en un auto que después voy a exportar, si yo esa pieza la traigo en importación temporaria, tengo toda una cantidad de trámites muy complejos. Entonces lo que se hizo, fue poner un régimen de aduana en factoría. Háganse la idea que tengo un recinto cerrado donde todo lo que entra y yo uso para armar en un auto que después voy a exportar, es como si nunca hubiera entrado al país. Entonces no tengo que hacer la temporaria, lo cual me parece lógico que no pague. Ahora, resulta que la pieza que viene de afuera compite con la que yo hago acá. Y la que viene de afuera, cuando viene por aduana factoría, no paga ingreso bruto, no paga municipal, no paga ninguno de toda esa chorrera de impuestos. Yo sí los tengo que pagar. Y el cliente al final, cuando los compara, dice, ¿cuál es más barato? Afuera. Y el que viene de afuera. Y como no lo tengo que nacionalizar, no tengo que pagar ningún impuesto, prefiero comprar el de afuera. El mío está impactado no solo por lo que yo tengo que pagar de ingresos brutos, sino que por lo que pagó él, que me lo cargó en el precio de la materia prima, y yo Entonces ahí lo que corre, clarísimo. Entonces ahí lo que corre riesgo no es la producción del auto, sino que es la cadena de valor detrás de las piezas, que genera muchísimo trabajo. Lo que corre riesgo es la producción del auto en la medida de que querramos tener un auto que deje algo de valor agregado en Argentina. 100%. Pero finalmente, si yo tuviera simplemente una ensambladora que puedo traer todo de afuera y ensamblar acá y vender, el ensamblador estaría protegido, pero ahí entraríamos a discutir si tiene sentido tener un ensamblador. Capaz estaría bueno para un país más chico, ¿no? Para un país como Argentina. Tampoco sé por qué. Porque vos esa pieza que trajiste de Tailandia, tenés un flete de todo lo que trajiste. Sí, o sea, esa pieza, si en lugar de vos traer
la rueda, el motor, la caja de cambio. Traes el auto terminado. Trae el auto terminado, el flete Bien. va a ser mucho más barato. Y es la cuestión que hay hoy. ¿Por qué cuando los productores locales de automóviles dicen, yo compito contra mi propia filial de otro lado? Eso ya te decía, la secuencialidad, el hecho, por ejemplo, de la baja de impuesto país, pero no la resolución de estos temas, por ejemplo. ¿No termina afectando eso? La resolución Claro, de... o sea, por un lado está la baja del impuesto país, lo cual facilita Sí. la importación, pero por otro lado, estos problemas de competitividad que tenés no están siendo resueltos. Entonces, de alguna no. manera tenés un problema de competitividad importante. Claro, pero no, y no por culpa mía. Porque de última yo podría decir, bueno, si yo no soy eficiente produciendo, capaz que hasta yo mismo debería llegar a la conclusión de que no soy viable. Ahora, si yo no soy viable por los impuestos que me imponen, ahí la discusión es otra, porque lo que nosotros defendemos, los autopartistas, es decir, mi proceso industrial, que es lo que yo controlo hasta un cierto punto, porque la electricidad se la tengo que comprar a un monopolio, el gas se lo tengo que comprar a otro monopolio, pero bueno, supongamos que mi proceso industrial es eficiente, pero cuando le empiezo a cargar ingresos brutos municipal, tasas, peajes, camionero, Sí, te volvés no competitivo. bueno, ahí me dejan afuera de competencia. Y encima mi cliente dice, mirá, a mí traerla por aduana factoría, no pago nada de todo esto y tengo un... Y en ese sentido, ¿cómo ves entonces la situación hoy del país y de tu empresa, digamos, para adelante? ¿Qué expectativa tenés para el año que viene? Sí, yo quería cerrar con esas dos. Una es, hoy estamos en 500.000, ¿vos pensás que vamos a producir más autos o vamos a producir Sí, menos? sí, porque, pero entendamos esto. En promedio, Argentina exporta entre el 60 y el 70% de lo que produce. Y más o menos el mercado interno argentino tiene un tamaño medido en unidades parecido al de la producción que hace. Entonces, digamos que si Argentina produce 500.000 autos, va a vender en el mercado interno 500.000 autos. Lo que pasa es que de los 500.000 que Argentina produce, exporta, supongamos un 70%, bueno, va a exportar 350.000 autos. Para el mercado interno va a importar 350.000 autos. Esto que estoy diciendo son cifras Más o menos. promedio, ¿no? Va a importar 350.000. ¿Qué es lo que va a exportar básicamente a Argentina? Pickups. ¿Por qué pickups? Porque de los 500.000 autos que fabrica Argentina, déjenme sacar la cuenta, 180, 70, 250, más otros 70, de los 500.000 autos que produce, el 75% son pick-up. Entonces, ese 75% es el grueso de la exportación argentina. Argentina produce pocos automóviles, produce básicamente pick-up. Una pick-up cuesta más cara que un auto que se trae, con lo cual en dólares o en términos monetarios yo exporto un vehículo de más valor del que importo, con lo cual en unidades por ahí puede haber una diferencia. Pero nada... Pero vos, o sea, vos, digamos, yendo a lo llano, vos, ahora que se habla de que se va a abrir, digamos, y seguimos siendo, digamos, no competitivos porque todavía tenés todas estas reformas estructurales de las que hablamos y todo lo impositivo que todavía no se solucionó. ¿No ves entonces que va a haber una lluvia de importaciones de autos? No, es uno de los grandes riesgos que tenemos. Claro que va a haber una lluvia de importaciones, porque si vamos a una política de apertura total, hay que agregarle algunos otros elementos a esto. Nosotros tenemos una política de intercambio con Brasil que hasta hace poco estaba regulada, mejor dicho, todavía está regulada por algo que se llama el flex. Por eso le digo que si entramos en el detalle de lo que es el negocio automotriz es sumamente complejo. Porque para sostener ese arancel externo común hay negociado un flex. Ese flex que dice
que los dos países se comprometen a que por cada dólar que exporta Argentina, Brasil no me puede mandar más de $1,50. Esto fue hasta hace algún año atrás. Era, yo te mando $1, como máximo vos me podés mandar a mí $1,50. O sea, te exporto $1, importo desde Brasil $1,50. Puedes importar de China, de cualquier... No, si importás afuera de la extrazona, tenés que pagar el arancel externo común. Entre Brasil y Argentina, arancel cero. Entonces, por cada dólar que yo te mando, solamente te voy a aceptar $1,50. Pero lo que es que Brasil no es el único mercado y fabricante de autos. Si empiezan a venir autos de China, de otros... Espérate. Si yo me mantengo dentro del acuerdo Mercosur, entre Brasil y Argentina no hay aranceles, porque claro, estamos adentro del acuerdo. Si quieren venir de afuera, hay un arancel externo común del 35%. Ahora, ese flex tiene una progresión que ya ahora está cerca de 2, o sea, por cada dólar que yo te mando, vos me podés mandar 2, y llega al 2029 al libre comercio. O sea, yo te mando lo que quiero y vos me mandás lo que quieras. O sea, ¿qué hacía el flex cuando era 1 o 1,5? Obligaba a que un productor de automóviles tuviera una fábrica en cada lado. Porque si yo quería mandar $1 para allá, podía traer 1,5, pero acá siempre tenía que tener el que me fabricaba el dólar, para poder tener derecho a traer 1,5. Si en el 2029 voy a libre comercio, no hace falta más tener una inversión en cada lado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Si ustedes siguieron las noticias de los últimos meses. Las inversiones se fueron para Brasil. En Brasil, los terminales anunciaron de acá al 2030 $19.000 millones de inversiones. Y en Argentina, 900. Mucha inversión china, ¿no? El BYD anunció... Hay dos chinas muy importantes, una es BYD, pero además están las inversiones de los tradicionales, que están también invirtiendo. Ahora, el problema es que acá no invirtió nadie. ¿Por qué acá no invirtió nadie? Y porque están mirando que en el 2029 es libre comercio. Entonces, ¿para qué voy a tener dos fábricas? Tengo una, estoy dentro del Mercosur, conservo el arancel externo común y a Argentina le mando desde acá. Ahora, ¿por qué no vienen acá a la Argentina? Porque no tenemos volumen. No. La causa fundamental porque nosotros perdimos las inversiones en los últimos años fueron los desequilibrios de la macro. En los últimos 12 años de la Argentina se fueron 50 empresas autopartistas. ¿Cerraron o se fueron? Y no por productividad. No por productividad. Sino por competitividad. Aparte por el problema macro. Bueno. Vos imaginate que hoy todavía hay algunas compañías que no pudieron girar sus utilidades al exterior. O no pudieron pagar la deuda que el gobierno argentino les obligó a tomar con su casa matriz para seguir produciendo acá. Eso, en términos de comercio internacional o en términos de decisión de inversiones, es veneno. Es veneno. El daño que hizo la macro tan mal manejada en las decisiones de inversión fue terrible. Y entonces a veces se suele tener una mirada que no es la correcta, porque a veces se preguntan, bueno, pero en el caso nuestro, ustedes crecieron mucho, ¿cómo hicieron para manejar el negocio? Muy fácil, nos quedamos con el negocio del que se fue, pero no con un negocio que creció. Yo, para cerrar, una última pregunta, si pudieras decirle al presidente o a los argentinos por qué es importante la industria automotriz argentina. ¿Cuáles serían tus razones? Bueno, primero porque no hay muchos países en el mundo que produzcan autos. Creo que países que producen autos, no me acuerdo ahora, pero hay 30 países, creo, y Argentina es uno de ellos. Y la cantidad que tiene Argentina que puede producir no es poca, ¿eh? Argentina tiene instalaciones para producir 1 millón de autos, tranquilamente, y con un poco más de inversión podría incluso levantar esa cifra. Hoy, deprimida como está, el negocio automotriz, la cadena automotriz, implica 70.000 puestos de trabajo. 70.000 puestos de trabajo, contando terminales toda la cadena. Autopartistas, ¿no? Y después habría que ir hasta también
O sea, hay petroquímicas en la Argentina que me venden plástico a mí, con lo cual habría que ver en cuánto le incide. Pero a su vez eso genera empleo indirecto, genera una cadena de valor, y aparte es empleo de calidad, es empleo bien remunerado. Acá el negro no existe, o sea, son todos empleados, oficialmente empleados, con sueldos buenos, con un nivel de capacitación muy bueno, y se requiere de ese nivel. Y aparte se requiere constantemente la mejora tecnológica. Entonces, es muy importante la cadena de valor automotriz. Y perderla hoy sería realmente una picardía, costó muchísimos años construirla. Nosotros tenemos una facturación, los autopartistas solos, tan como estamos hoy, 8.000 millones de dólares por año. Representamos un porcentaje importante del PBI y del empleo que se da en la Argentina, empleo formal de la Argentina. Y aparte estaríamos perdiendo una fuente de desarrollo. Y la revolución que tiene hoy el mercado automotriz implica que para esto hay que hacer una cantidad de cambios enorme. Y le cierro con esto, que no es un tema menor. Hoy hablábamos qué hizo Brasil. Brasil en los últimos 20 años generó planes de largo plazo para promover el sector con un nivel de sofisticación enorme. Hoy Brasil está imponiendo que la transición energética en materia automotriz no va ni por el eléctrico ni por el hidrógeno, va por el híbrido flex. ¿Por qué el híbrido flex? Primero porque tecnológicamente es un desarrollo brasileño. El motor flex es el que puede funcionar a alcohol, a nafta o con cualquier mezcla que ustedes hagan entre los dos combustibles. Lo que se está haciendo es ir al híbrido flex. ¿Por qué se elige el flex? Porque el flex implica el sostenimiento de la cadena de valor agroindustrial que produce el etanol. Y Brasil eso lo tiene muy en cuenta. Claro. Brasil es un gran productor de azúcar. El azúcar está disminuyendo su aplicación alimentaria. Entonces Brasil dice, si yo tengo la tecnología, el motor flex es un desarrollo brasileño, si yo tengo la tecnología para el motor flex y le agrego la batería para hibridarlo, entonces yo tengo una tecnología que es casi propia. Si yo me voy derecho al eléctrico, paso a depender de una tecnología externa 100%. Y si me voy al hidrógeno, ni que hablar. Pero Brasil hoy está teniendo, gracias a estos planes que se llamaron Innovar, Rota 2030, y ahora está el Mover, hace 20 años que está planificando cómo incentivar al sector, y no solamente como hacemos nosotros en la ley nuestra que hoy vos nombraste, que es darle un subsidio a la compra local. Darle un subsidio a la compra local ayuda muy poco. Brasil se va al fondo de la cuestión, por eso yo hoy les dije planeamiento estratégico. Brasil incentiva la investigación y desarrollo, incentiva la investigación y desarrollo, las cuestiones de fondo, los programas a largo plazo, que a su vez protegen las cadenas de valor que no son automotrices y están acá. Y yo te hago una última. ¿Qué están haciendo países desarrollados como Estados Unidos, como en China, como Alemania, como Francia? ¿Qué están haciendo respecto a este sector? Bueno, tecnológicamente todos esos países tienen tecnología desarrollada, muy desarrollada. El problema es el costo. Si vos hoy querés entrar en la celda de una batería, o comprás chino o estás afuera de competencia. Entonces, el problema chino no es que tiene la tecnología que otros no tienen. La tecnología la tienen todos los países desarrollados. El tema es que a China no lo podés batir, ni siquiera yo diría el costo, no podés batir el precio, que no sé si es el costo. Habrá que ver, ahí entramos en otra discusión, ¿no? Ahora, el precio chino es imbatible. Si vos lo vas a querer combatir por ahí, no podés. No obstante, y esto es previo a Trump, esto no es una cuestión con Trump, ya le pusieron restricciones a México que producía componentes baratos,
ya le dicen un auto para que se pueda vender en el NAFTA tiene que tener una integración local muy alta y ya ellos directamente van a imponerles que tiene que tener, por ejemplo, el motor, la caja de cambio, el chasis, tiene que estar producidos en el lugar. Y no solo eso, sino que además tiene que estar producido en empresas mexicanas que tengan salarios por encima de un determinado valor la hora, porque tampoco le aceptan que sea con salarios por debajo de cierto valor, que sea un dumping por vía de la mano de obra barata. O sea, todo esto está haciendo Estados Unidos para Sí. proteger su trabajo. Sí, Europa en alguna manera también. Más la renta, el arancel universal, dijo Claro, Trump. y ahora viene el amigo Trump, que va a ser, seguramente va a profundizar eso. Esto es un poco la contradicción que hoy todos los medios hablan entre Milei y Trump, ¿no? Trump es proteccionista. Trump es liberal hasta que no le tocan la Lo producción nacional. de él. Cuando le tocan la producción de él, deja de ser liberal. Milei tiene un discurso más duro en cuanto a lo que es liberalizar, pero, y ojo que en el G20, que están ahora en Río de Janeiro, una de las cosas que están hablando es el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, que esa para nosotros es otra gran amenaza. Yani, nos quedamos 1 hora y pico, nos quedaríamos mucho más. Fue un honor favor. y un aprendizaje tenerte. Te prometemos favor. que vamos a cuidar lo nuestro. Así que Por confía en favor. nosotros. Y Por muchas favor, gracias. muchísimas Gracias, gracias Jenny, por la invitación. La verdad que un honor. Para nosotros. Gracias por venir.